La paz de Dios, hermanas. Esta vez vamos a ver cómo le podemos dar la clase a los primarios. Para empezar, tenemos que darles la bienvenida, porque aunque ya son grandes, también necesitan sentir el afecto que nosotras sentimos hacia ellos. Así que tenemos que hacerles preguntas de cómo les fue la semana, qué pasaron, cómo les fue en la escuela, para que podamos hacerlos sentir cómodos. Después de eso vamos con nuestra actividad de introducción. Para esta actividad vamos a necesitar unos cuadritos de foamy como estos, de colores, o pueden ser de cualquier otro material. Tenemos que escribir en cada foamy una letra para hacer la palabra tentación y trabajar. Cuando ya tengamos las palabras, las vamos a revolver y las vamos a esconder en todo el salón sin que los niños vean, es decir, antes de que ellos lleguen. Cuando ellos lleguen, vamos a formar dos equipos. Uno va a buscar la palabra tentación y el otro la palabra trabajar. Los niños terminaron de encontrar todas las letras, las vamos a pegar aquí. Y obviamente el equipo que gane primero se le va a dar un premio muy pequeño como podría ser un bombón o una galleta. Las palabras las vamos a pegar en un cartón como está aquí. Y en la parte de abajo vamos a escribir una lista de lo que para ellos podría significar esa palabra. Por ejemplo, tentación podría significar tomar algo que nos gusta y no es nuestro, mentir, pelear, ver cosas malas, decir malas palabras y más cuando nos provocan, desobedecer. Y en el ejemplo de trabajar podría ser levantar mis cosas, ayudar a mamá y a papá, cumplir en mi escuela, predicar el evangelio o visitar a un necesitado. Después de que los niños ya hicieron la lista, vamos a ponerles el concepto de cada palabra. Por ejemplo, en la palabra tentación significa sentimiento de atracción hacia una cosa prohibida. Esto lo vamos a pegar encima de la lista para que ellos sepan lo que en realidad significa. Trabajar es desarrollar actividades con el objetivo de alcanzar una meta. También la vamos a pegar encima de la lista para que ellos sepan lo que significa en realidad. Debemos explicarle a nuestros pequeños por qué pusimos estas dos palabras. La palabra trabajar la pusimos porque el Señor Jesús fue al desierto a orar y prepararse para trabajar y servir a Dios. La palabra tentación la pusimos porque fue ahí donde Él tuvo pruebas y tentaciones. La Biblia nos dice en Mateo 4 del 1 al 17 cómo fue que el Señor Jesús superó estas tentaciones en el desierto. Esto lo vamos a leer con nuestros pequeños, porque como ya son primarios, tenemos que leer la palabra de Dios. Debemos explicarle lo que ella nos dice. Vamos a decirles que el Señor Jesús fue al desierto a orar y ayunar para prepararse y servir a Dios. Sin embargo, Él sabía de las Escrituras, así que nosotros también debemos leer la Biblia, porque en ella nos dice, en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y también nos dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenemos vida eterna y ellas son las que nos dan testimonio del Señor Jesús. Debemos explicarles que en la primera tentación el Señor Jesús no se dejó caer. Él contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto el Señor Jesús cubrió sus pensamientos de hacer lo malo. Eso mismo tenemos que hacer, cubrir nuestros pensamientos de pensar cosas malas. En la segunda tentación, él contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús se guardó de arriesgar su vida, ya que el enemigo le estaba diciendo que se arrojara. El Señor Jesús no se iba a arrojar nada más para complacer al enemigo.
Eso debemos de hacer, no arriesgar nuestro cuerpo ni nuestra vida para complacerlo. En la tercera tentación, él dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás había intentado una tercera vez hacer pecar al Señor Jesús, pero como vimos, no lo logró porque el Señor Jesús le contestó: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con esto atacó al enemigo y el enemigo no tuvo más remedio que irse. Como pueden ver, el Señor Jesús todo lo que ocupó lo sacó de la palabra de Dios, tanto para prepararse para servir a Dios como para defenderse en las tentaciones. Todo lo sacó de las Escrituras. Así también nosotros, para prepararnos para servir a Dios, debemos ocupar todo lo que nos dice la palabra de Él. Y para defendernos en las tentaciones también, pues en ellas nos dice cómo podemos superarlas. Para nuestra actividad de retroalimentación vamos a ocupar una pelota. Con esta pelota vamos a hacer la actividad Sigue la historia bíblica. Los vamos a sentar a los niños en un círculo y la pelota se la vamos a dar a uno. Él va a tener que iniciar la historia. Va a decir, por ejemplo, el Señor Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Después él se la va a pasar al niño que él desee. El otro niño va a tener que continuar la historia a partir de donde el anterior se quedó. Por ejemplo, va a decir: ahí se quedó 40 días y 40 noches en ayuno y oración para prepararse al servicio a Dios. Después de que se acabó de explicar la historia, les vamos a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer cuando alguien nos esté invitando a hacer cosas malas? Un ejemplo, a tomar, a fumar, a usar las drogas. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos ganas de pensar en algo malo porque nos están provocando? ¿Qué debemos hacer cuando se estén burlando de nosotros porque somos cristianos? Ay, ¿por qué no escuchas esta música? ¿Por qué no te gusta bailar? ¿Cuál es la respuesta que debemos darles? Después de que los niños contestaran, nos vamos a ir con los objetivos del tema. El Señor Jesús demostró que Él es el Hijo de Dios. Nosotros también tenemos que demostrar que somos hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no cayó en la tentación. Nosotros no debemos caer en las tentaciones. El Señor Jesús predicó el arrepentimiento de pecados. Nosotros también debemos predicar del Evangelio y decirles a los demás cómo pueden ser perdonados. Para la manualidad ocupé un cachito de corcho que tenía aquí, pero también puede funcionar un pedazo de cartón forrado de foamy. Ellos lo pueden decorar con foamy adiamantado. También hay que darles unas de estas que yo conozco como chinchetas para que ellos puedan colgar sus notas. Hay que pegarles el texto para que ellos lo recuerden, y como ya les había explicado en la clase de párvulos, esta, que es para colgarla, es una tapita de leche. Nada más la giré y la pinté. Para la Biblia grande ocupé una caja que aquí tenía, pero también puede servir una caja de cereal, más o menos de este tamaño. La forré con foamy y el filo de las hojas lo hice con un Durex dorado que me costó como 3 pesos. Como ven, la forré de foamy por dentro y por fuera y le puse un pedazo de velcro para que se pudiera abrir y cerrar. Para las palabras, como ya les había explicado, ocupé estos pedacitos de foamy de colores para escribir las letras y poder formar la palabra. Pero también puede funcionar de cualquier otro material, por ejemplo, hojas o cartoncillo. Para simbolizar la oración y la lectura de la palabra de Dios, solamente son las imágenes pegadas en cartón. Para las armas son de cartón y las forré de un papel plateado, pero también se podrían forrar con papel aluminio. En la parte de atrás escribí las respuestas que el Señor Jesús les dio. Para el escudo y en este caso también la espada, también los forré del papel plateado, que como ya les había dicho también puede ser forrados con papel aluminio, y los detalles se los puse
de foamy abrillantado de color amarillo. En la parte de atrás, como pueden ver, también les puse la respuesta que el Señor Jesús les dio. Como pueden ver, para casi todos los materiales ocupé cartones de cajas de cereal, foamy y hojas o cartoncillo. Bueno, espero que les haya gustado el video, que Dios les bendiga.